Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Osorio y yo hoy voy a hacer una breve presentación sobre la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Ok, el objetivo de esta presentación es explicar distintos factores que llevaron a dicho conflicto, asimismo eventos claves durante la guerra, sus causas y consecuencias a nivel global y cómo se desarrolló a través del tiempo. Eh, ok, en esta presentación voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial en base al libro La Primera Guerra Mundial según el historiador francés, el escritor francés Pierre Renouvin, que también fue especializado en la historia de las relaciones internacionales y sobre cómo él redacta la Primera Guerra Mundial. Ok, tenemos para empezar la Primera Guerra Mundial. Dice, la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar principalmente en Europa desde 1914 hasta 1918. Fue uno de los conflictos más devastadores en la historia, involucrando a las principales potencias del mundo, causando un gran impacto en la sociedad, la política y la economía. Ok, según Pierre Renouvin, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto originado por una serie de tensiones políticas, económicas y territoriales, perdón, entre las grandes potencias europeas, que, bueno, pues finalmente desembocaron en un conflicto armado a gran escala. Eh, Renuvin, Renuvin destacó, perdón, las importancias de las alianzas militares, también el nacionalismo exacerbado como causas, que las vamos a ver más adelante, las rivalidades como factores clave también que condujeron pues al estallido de este conflicto. Estas son unas menciones breves a las causas que las vamos a ver un poquito más adelante. Ok, causas de la Primera Guerra Mundial. Aquí sí vamos a ver un poquito más a detalle algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial. Como primera, dice que es el imperialismo, la competencia por territorios y recursos en busca de poder y riquezas. El imperialismo, como bien dice acá, jugó un papel significativo en la Primera Guerra Mundial al crear tensiones entre las potencias europeas debido a la competencia por las colonias, recursos naturales y hasta mercados. Em, las potencias europeas eh, buscaban expandir su influencia y controlar territorios en África sin su consentimiento y en países de Asia también. Esta rivalidad imperialista también contribuyó al desarrollo de alianzas militares que acá abajo está, que es otra causa que ya la vamos a ver un poquito más a detalle, lo que finalmente pues desencadenó, perdón, en una causa de la Primera Guerra Mundial. Las alianzas militares, la formación de bloques que generan un clima de inestabilidad y desconfianza. Durante la guerra se crearon dos bloques que están acá, el Triple Entente y la Triple Alianza, que cuando esto sucedió, como dice acá, se generó un clima de inestabilidad y desconfianza por parte pues, de estas potencias. El nacionalismo, como causa, dice que aumento del orgullo nacional que lleva a tensiones entre países. ¿A qué se refiere el nacionalismo? Eh, el nacionalismo, o sea, el orgullo exacerbado, aumentó las tensiones entre las naciones y contribuyó al estallido del conflicto. En el periodo previo a la guerra, el nacionalismo se manifestó en forma de orgullo nacional. Ahí está, el orgullo nacional excesivo. Em, También esto llevó a rivalidades étnicas y problemas territoriales, así como en la creencia de la superioridad de propias naciones sobre las demás. eh, Estos sentimientos del nacionalismo, pues al ser algo excesivo, pues fue explotado por líderes políticos y militares para movilizar el apoyo público, por así decirlo, hacia la guerra.
Y por última causa que yo incluí aquí, es la crisis de los Balcanes. Dice, disputas territoriales que desencadenaron conflictos previos al estallido de la guerra. Ok, la crisis de los Balcanes fue un factor clave desencadenante, desencadenante en la Primera Guerra Mundial. Esta región estaba marcada por tensiones étnicas, religiosas, territoriales, especialmente debido del famoso Imperio Otomano, ¿sí? Y la lucha por la independencia de estos pueblos balcánicos en 1912 y 1913. Los países de los Balcanes se unieron en dos guerras sucesivas para liberarse del control otomano y repartirse los territorios disputados. En dicha guerra también aumentaron las tensiones en Europa y llevaron a la formación de estas alianzas militares entre potencias europeas, como la rivalidad entre Austria, Hungría y Serbia en particular. Eh, que bueno, esto se intensificó después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 por un nacionalista serbio, que eso fue un factor clave desencadenante de la guerra, pero que lo vamos a ver acá más adelante. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre la alianza y los bloques que se crearon en la Primera Guerra Mundial que dieron ese clima de inestabilidad y desconfianza ante estas naciones. Muy bien, primero se crearon dos bloques principales. Uno de ellos es el Triple Entente o Potencias Aliadas, que fue formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Esta alianza se oponía a las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, la- el bloque llamado Triple Alianza o Potencias Centrales, que estaba compuesta por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, que este bloque pues rivalizaba con el Triple Entente, o sea, con el bloque anteriormente mencionado. Y un bloque que pues se puede decir que fue el bloque de los países neutrales como España, Bélgica y Suiza que no participaron directamente en el conflicto. Ok. Em, el estallido de la guerra. En sí, un factor clave que hizo el boom en la guerra, por así decirlo, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, como ya lo dije, que desencadenó las tensiones en Europa a manos de un nacionalista serbio que pertenecía a un grupo llamado la Mano Negra. ¿Sí? Ok, las declaraciones de guerra. Las alianzas se activaron tras las declaraciones de guerra por parte de varias naciones. Las declaraciones de guerra se llevaron a cabo en una serie de etapas. A medida que se desencadenaban una serie de eventos, por así decirlo, donde las principales declaraciones se realizaron después del asesinato del archiduque que anteriormente mencioné en Austria, en el 28 de junio de 1914. Acá, Austria, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, porque pensaban que Serbia tenía algo que ver en esto. Eh, esto sucedió cuando esto sucedió, que se le declaró la guerra a Serbia, fue el 28 de julio de 1914. ¿Sí? Esto llevó a una cadena de declaraciones entre las potencias europeas, ya que las alianzas militares se activaron. Ok. em, Cuando dice que las alianzas militares se activaron, se refiere a que, por ejemplo, la potencia Alemania le declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y luego a Francia el 3 de agosto de 1914. Asimismo, se fueron activando las demás potencias dentro del conflicto, como fue Reino Unido, que le declaró la guerra a Alemania
después de que esta última invadiera Bélgica como parte de su estrategia militar. Y bueno, como mencioné antes, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia porque pensaron que este país estaba involucrado en algo, cosa que sí estuvo involucrada en varias declaraciones posteriores, incluida la declaración de guerra a Alemania el 6 de agosto de 1914, que fue un poquito después. Y como es de esperarse, esta cadena, por así decirlo, entre que una nación le declara la guerra a otra y otra se la declara a otra, esto, este conflicto escaló rápidamente, que se propagó rápidamente llevando un conflicto a gran escala en Europa, a nivel pues regional. Em, ok, el frente occidental. El frente occidental durante la Primera Guerra Mundial fue caracterizado por trincheras, bombardeos constantes y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Las condiciones eran extremadamente difíciles y el avance era lento, resultando en una guerra de desgaste. Ok. Em, bueno, para empezar, acá hay que comprender un poco la geografía del frente occidental, de dónde hasta dónde pues consistía esto. Y se extendía principalmente desde la frontera entre Francia y Bélgica hasta la frontera entre Suiza y Francia, que abarcó una extensa área que sería testigo de algunos de los combates más fuertes de la guerra. Como dice acá, una de las características más notables fue la guerra de trincheras, em, cuyo método de combate es donde las fuerzas enemigas se atrincheraban en líneas defensivas y dio lugar a un estancamiento prolongado y a un conflicto estático. Em, bueno, las condiciones obviamente acá eran extremadamente difíciles, ya que esto, los soldados de acá tenían que lidiar con pues ciertas enfermedades, al haber grandes problemas de plagas como ratas, tenían que lidiar con escasez de comida, enfermedades, etcétera. Y pues sin contar obviamente el peligro constante de ataques enemigos. Eh, bueno, acá se dieron unas batallas principales que tuvieron lugar en este frente, que pues una de estas es la legendaria, por así decirles, la batalla de Sonma, con un final trágico de costo humano, y la otra conocida también, la batalla de Verdún, conocida también por su brutalidad, que estos son solo dos ejemplos de la ferocidad, por así decirlo, em, en el frente occidental. Pero en sí, ¿qué causó este estancamiento en el frente occidental? Pues fueron varios factores que contribuyeron a este, desde tecnología militar avanzada hasta, bueno, como las ametralladoras, la artillería pesada, vehículos, etcétera, hasta tácticas de guerra obsoletas y las condiciones adversas de terreno, como también puede ser el uso de gas, que fue aquí donde se había acordado al declarar la guerra que no se iba a usar el ataque con gas. Alemania, sin embargo, lo hizo. Y pues a pesar, como dije, de que se había acordado no usar este método de guerra, Alemania lo hizo y los otros países también. Bueno, algunas consecuencias de los conflictos en el frente occidental, pues como es de esperarse, fueron millones de vidas perdidas en ambos lados del conflicto. Además de que el mapa político en Europa se reconfiguró, por así decirlo, después de la guerra. Eh, bueno, en resumen, el frente occidental fue un escenario de sufrimiento, por así decirlo, y heroísmo, donde las vidas de millones de personas se vieron afectadas. Se vieron afectadas de manera pues bastante importante.
Ok. Por otro lado, tenemos el Frente Oriental. Em, en el Frente Oriental, las fuerzas rusas se enfrentaron a las potencias centrales, incluyendo el Imperio Alemán y Austria-Hungría, la geografía variada y las duras condiciones climáticas que caracterizaban este frente. Ok, para explicar un poco sobre el Frente Oriental, vamos a basarnos en Pierre Renouvier y en su libro. Ok, Pierre Renouvier en su libro destaca bastante la importancia estratégica, la importancia de la estrategia a la hora pues de la lucha que hubo en este frente, donde las potencias centrales que estaban en este frente, que fueron lideradas por Alemania y Austria-Hungría, se enfrentaron al Imperio Ruso. Para Renouvier, este teatro de operaciones fue fundamental para comprender la dinámica de la guerra en Europa del Este. Em, También el historiador Renouvier destaca cómo el Frente Oriental presentó desafíos únicos debido a la vasta extensión del territorio y la diversidad geográfica. Aparte, pues, sin contar las condiciones climáticas que se consideraban o caracterizaban este frente. Como mencioné, se incluyeron estrategias militares y tácticas empleadas por ambos bandos, por ambas partes de la lucha. Eh, ok, también se caracterizaban al... Ok, perdón. Como les decía, Renouvier también destaca algunas batallas importantes que se dieron en el frente oriental, como la batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos Masurianos, donde las fuerzas alemanas infligieron derrotas devastadoras al ejército ruso. Estas batallas, según Renouvier, demostraron la habilidad táctica y la eficacia operativa de las potencias centrales en este mundo, por así decirlo, o en este panorama de las operaciones. Además, Renouvier también destaca el impacto significativo que estos conflictos tuvieron como resultado general de la guerra. La presión ejercida por Rusia sobre las potencias centrales desvió recursos y atención del frente occidental, lo que eventualmente contribuyó a la derrota de Alemania y a sus aliados. Okay. Ahora vamos acá, la entrada de Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial cambió el curso del conflicto. Tras años de neutralidad, uy, el hundimiento del Duque de Pasajeros Lusitania y la revelación de la propuesta de México para atacar a Estados Unidos fueron factores decisivos. Ok, como dice acá, tras años de neutralidad, Estados Unidos, cuando la guerra explotó, Estados Unidos no era partícipe del conflicto, sino que Estados Unidos lo que hacía era pues vender equipo militar hacia los países que ya estaban en conflicto. Estados Unidos obviamente estaba ganando dinero y esto fue como un impulso que se le dio para convertirse en potencia mundial. Pero ¿qué pasó? Alemania, como dice acá, atacó un hundimiento, perdón, Alemania atacó un buque de pasajeros de Estados Unidos y cuando Estados Unidos pues se dio cuenta de esto fue como que solo le avisó a Alemania que pues se calmara, por así decirlo. Pero Alemania se calmó, pero solo por un tiempo. Y tomó medidas, por así decirlo, en caso de que Estados Unidos pues le quisiera declarar la guerra también por lo que había hecho. Y la medida que tomó fue enviar un, una carta, una carta súper secreta a México, donde esta decía que si Estados Unidos le declaraba la guerra a México, perdón, a Alemania, México los atacara para así, por decirles así, contenerlos.
Pero esto no salió bien, porque este correo, esta carta que se le envió a Estados Unidos fue interceptada. Perdón, que se le envió a México fue interceptada y se le fue mostrada a Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos leyó esto, pues eso fue un factor, el factor decisivo para que Estados Unidos entrara directamente a la guerra. Y pues debido a que este país no había estado en guerra, estaba pues nuevo, por así decirlo. Estaba, no estaba cansado como los países anteriores, además de todo el dinero que este país contaba para el equipo militar. Obviamente entró pues bastante fuerte a la guerra, por así decirlo. Ok, em, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles dice que fue una principal consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, la vamos a ver un poquito más a detalle más adelante en la siguiente diapositiva. El nacimiento de nuevos países, la desintegración de imperios y nuevos estados emergentes, pues como menciona, destruirse estos imperios, pues dio vida a nuevos países, por así decirlo. La destrucción y pérdidas humanas. Obviamente es de esperarse el gran daño material y la gran cantidad de vidas perdidas, pues fue bastante considerable. Como les mencioné antes, Estados Unidos como potencia mundial. Eh, el fin del conflicto contribuyó a su ascenso como potencia mundial. Que algo de esto, pues fue lo que les mencioné, que debido a que había estado vendiendo equipo militar, pues esto fue algo decisivo, que lo impulsó bastante a ser una potencia mundial. Em, y finalmente, el impacto en la sociedad y la cultura. Profundo impacto en la sociedad generando desilusión y dando paso a movimientos artísticos. Pues muchos de estos movimientos artísticos se refiere a que se crearon algunas, bueno, valga la redundancia, algunos movimientos artísticos basados en el impacto que esta guerra tuvo, ¿sí? Y a la desilusión que esta guerra pues trajo. Ok. El fin de la guerra y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles estableció, las condiciones de paz para Alemania. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue, como dice acá, un acuerdo de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países, que terminó oficialmente con el estado pues, de guerra entre Alemania y los aliados de esta, entre pues, las otras potencias. ¿En qué se basó en sí? Bueno, el Tratado de Versalles, para decirlo de otras palabras, se basó en culpar a Alemania de la guerra. Este documento quitó a Alemania el 13% de su territorio y una décima parte de su población. La región de Renania fue ocupada y desmaterializada, y la nueva sociedad de las naciones se apropió de colonias alemanas. Eh, También, el 28 de junio de 1919, en las afueras de París, dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para pues firmar este acuerdo, eh, el cual pues como dije ponía fin a uno de los conflictos más crueles y más sangrientos, más violentos pues de la historia, que fue la Primera Guerra Mundial. Las reparaciones de guerra. Alemania, como dice acá, tuvo que pagar enormes sumas de dinero por todo el daño que había causado. Y finalmente,
la Liga de las Naciones, eh, Organización Nacional para Mantener la Paz. La Liga de las Naciones fue un organismo internacional, perdón, creado después de la Primera Guerra Mundial, que también fue creado en Versalles el 28 de junio de 1919, que se propuso establecer las bases para pues tener paz y para también para la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Y ok, para finalizar, ir finalizando en conclusión. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que marcó la historia moderna, con consecuencias políticas, sociales y económicas de largo alcance. En esta presentación se han mencionado causas, desarrollo y consecuencia de esta guerra, destacando su impacto en la geopolítica mundial y en la vida de millones de personas. El libro de Pierre Renouvier resalta la complejidad de los factores que llevaron a cabo el conflicto, la devastación que causó y cómo sus repercusiones moldearon el siglo XX. Y acá abajo una pequeña frase. Es crucial aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan tragedias similares en el futuro. Y acá en la bibliografía está la portada de dicho libro, La Primera Guerra Mundial de Pierre Renouvier, que se publicó en 1995. Y bueno, hasta acá llegaría esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y pues me despido. Feliz tarde.